Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro culto de adoración este domingo 25 de abril. Estamos muy gozosos de que hoy de nuevo estemos conectados. Ha sido un largo camino, pero creo que estamos muy pronto de vernos otra vez juntos cara a cara. Estoy seguro que estaremos gozosos de vernos unos a otros. Quiero compartir con ustedes un salmo para empezar a reflexionar el día de hoy. Este salmo es el Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, y deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la quelestina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos has traído aquí con un propósito, Señor. Gracias porque hoy podemos alabar tu nombre ahí en nuestras casas, pero porque lo hemos hecho, Señor, en la semana también en donde nos hemos movido. Gracias porque tú has preservado nuestra salud, Señor, pero también nos has levantado hoy con un propósito, el de escuchar tu palabra, el de hacer cambios en nuestra vida, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que la meditación de mi corazón, Señor, sea grata a ti en esta mañana, Señor. Guíanos en el transcurso de este culto que hoy lo entregamos en tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Empecemos, hermanos. Hermanos, es hora de alabar a nuestro Dios con todos nuestros corazones alegres porque Dios nos ha hecho libres. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y cambió mi duro corazón por libertad. Proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y es un gozo saber que ese Dios, como dice este siguiente canto, es imparable. Y podemos recordar en la Biblia cuando los judíos perseguían a Jesús porque hacía cosas en el día de reposo y él decía, pues mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, ¿no? Y podemos pensar que en este momento tal vez las bendiciones de Dios se han puesto en pausa o creemos que Dios no está pendiente de nosotros, pero la Biblia nos recuerda que en todo momento y en toda circunstancia Él obra en nuestras vidas. Él se la va. Eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres alabado, te glorificamos, nombre levantamos, aleluya, A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles,
que Él va conmigo. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta. No me falta nada si te tengo a ti. Como dice este capítulo en Joel, aferrémonos a esa misericordia de la que habla aquí la palabra. Dice: por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Desgárrense el corazón y no los vestidos. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Tal vez el Señor su Dios cambie de parecer y deje bendiciones tras de sí, es decir, trigo y vino, para que le presenten ofrendas y libaciones. Toquen la trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, reúnan al pueblo y santifiquen la reunión. Junten a los ancianos y a los niños de pecho, que salgan de la cámara nupcial el novio y la novia, y ustedes los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar y digan: Señor, perdona a tu pueblo, no los entregues al oprobio, ni dejes que las naciones los dominen. No permitas que entre los pueblos se diga que nuestro Dios nos ha abandonado. Entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: voy a enviarles pan y mosto y aceite para que coman hasta saciarse, y nunca más volverá a entregarlos al oprobio entre las naciones. Haré que esa gente del norte se aleje de ustedes y los lanzaré a una tierra seca y desierta. Su vanguardia la arrojaré hacia el mar oriental y su retaguardia la echaré al mar occidental. Su hedor putrefacto se esparcirá por los aires, porque yo hago grandes cosas. Y tu tierra, alégrate y llénate de gozo. No temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer, y los árboles, las higueras y las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo los resarciré por los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Y ese mismo Señor y estas mismas promesas al pueblo de Israel es el mismo Dios, hermanos. Y no importa lo difícil y las tribulaciones que estemos pasando, al final no nos olvidemos, ayunemos, estemos atentos a su palabra, no dejemos que descanse nuestro desánimo en nuestro cuerpo, no dejemos que
que no tropecemos por las cosas que estamos viviendo. Entusiasmémonos y estemos firmes en ese evangelio que nos ha dejado el Señor y sigamos adelante, porque nuestro Dios es incomparable. Alabemos a este Dios del que habla la Biblia. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que usted participe y vea este culto que hemos grabado, transmitido para ustedes. Un abrazo a todos y ya estamos listos. La adoración nos debe haber llevado a encontrarnos con el Señor. Y vamos a prepararnos así, vamos a orar un momento y nos preparamos para recibir esta reflexión de la palabra. No se olvide que estamos haciendo ya estos cultos aquí, no con una costumbre, sino con un ánimo de que podamos tener palabra del Evangelio y podamos tener oportunidad de adorar a Dios transmitiendo estos cultos. Vamos a aprovecharlos. Oremos. Muchas gracias te damos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos para que ahora quieras tú mostrarte en la reflexión de tu palabra y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Estamos ahora con la última de las 7 iglesias que nos han ocupado estos domingos para leer, estudiar y encontrar una aplicación para nuestras vidas, la vida de la iglesia. Voy a leer Apocalipsis 3 del 14 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta última iglesia es un cierre dramático, es un cierre del acercamiento que Jesús, el pastor de las iglesias, tiene y cierra así en un clímax que para muchos puede deprimir, pero para otros es un clímax lleno de la plenitud de la compasión de Dios para la iglesia, de la oportunidad que Dios sigue ofreciendo para que la iglesia se arrepienta y camine con fidelidad en el Evangelio. Cierto que también esta iglesia no hay ninguna de las otras 6 que se hable de más contexto geográfico e histórico que podamos encontrar aquí como en
en la carta, el acercamiento que Jesús tiene a la iglesia de la Odisea, ¿no? Déjenme decirles que a finales ya de todo lo que fue el tiempo de la República Romana, surgió allá en la ciudad de la Odisea, se levanta como la ciudad más rica de aquel entonces, una ciudad opulenta. Se dice que es una ciudad llena de calles muy, muy estudiadas, con diseños, ¿verdad? Y que la gente de la Odisea tenía centros comerciales, no tal vez con la modernidad de ahora, pero en aquel tiempo los ricos de Roma, de las comarcas romanas, iban a la Odisea a comprar sus productos. Era el centro comercial de textiles, de vestidos, que ahí era el centro de la moda, ¿no? Y de los ricos que procuraban abastecerse, pues, para sus propios bienes, ¿no? Dos, en el tiempo también usted puede investigar y conocer, así como yo, que en ese tiempo la ciudad de la Odisea también era muy, muy rica, porque fue mundialmente famosa en ese entonces, porque lograba en sus telas tener un color negro brillante. Esto es algo que destacan en los libros de historia, de la historia cristiana también, que uno puede encontrar, es que todos coinciden, es que el negro brillante se descubre allá en la Odisea y se comercializa. Entonces los vestidos de moda eran esos vestidos así negros, en la Odisea se conseguían y se compraban como tal vez un sinónimo de la riqueza, de la moda de entonces. Imagínense, con todo esto que le digo, pues también traía muchas ganancias económicas a la ciudad, ¿no? Y una más es que la situación geográfica de la Odisea le permitía ser un centro en donde se podía fácilmente hacer negocios y desde ahí despegar y desplegar también los negocios, el desarrollo comercial que vivía la Odisea, pues era resultado también de ese lugar donde se encontraba. Y déjenme terminar en esta parte diciendo que por todo lo que ya dije, se sabe que se ha descubierto que ahí en la Odisea surgen los bancos, que lo que puede ser para nosotros hoy los bancos más poderosos y modernos estaban en la Odisea, porque la gente rica vivía ahí o comercializaba desde ahí. Entonces los centros cambiarios, los asesores financieros, el almacén de oro se encontraba en aquel tiempo en la Odisea. Por eso encontramos este texto donde los laodicenses se sienten bien confiados en toda su riqueza. Cuando Jesús, ya leímos aquí, se acerca a la iglesia de la Odisea, le dice: estás bien orgullosa de ser una iglesia entre los ricos y ustedes se creen también muy ricos por lo que tienen, ¿verdad? Cuentan también que en aquel terremoto del año 60-61 después de Cristo, la Odisea, como otros lugares de Roma, la Odisea se vino para abajo, fue destruida. Pero la historia dice que la Odisea fue la única ciudad que no aceptó ayuda de Roma, del gobierno de Roma. Ellos dijeron: nosotros solos. Y entonces se tienen documentos que circulaban en donde la gente rica llegaba porque quería reconstruir su propia casa y lo que a ellos les interesaba, que eran los comercios, con sus propios bienes. Esto les hacía ser muy orgullosos. Nosotros solos podemos, ¿no? Dice literalmente que Tácito escribe que la Odisea fue un ejemplo para todos los demás romanos porque se levantó sola. El emblema fue nosotros solos podemos. ¿No les suena mucho a lo que somos como iglesia nosotros? Que si no hay dinero nos sentimos que no podemos, pero cuando hay nos sentimos muy seguros. Eso nos pasa en nuestras casas también. Y cuando tenemos ya el texto aquí, nos vamos a encontrar que esta es la única
iglesia a la que Jesús no se acerca como el primer paso, diciéndole atributos positivos, las cosas buenas que tiene la Odisea. Ya saben que a la iglesia de Filadelfia le dice, ¿verdad?, que es una iglesia que es fuerte. A la iglesia de Sardis le dice que es una iglesia que hay personas delante de ti, dice que están firmes y están fuertes, ¿verdad?, que no han manchado sus vestiduras. Y así podríamos seguir con las demás. Con la Odisea, Jesús se queda mudo y no ve nada en esa iglesia digno de poder reconocerles. Y luego entra Jesús a decirle tal vez lo más fuerte y que lo más usamos, lo que más usamos nosotros también en la iglesia, ¿verdad? Vomitarlos, dice Jesús, los voy a vomitar. Antes que eso, el Señor Jesús se presenta, ahora sí, como en las otras iglesias, se presenta Jesús de una manera muy poderosa y muy relacionada con lo que sigue, con el diagnóstico que hace de la iglesia. ¿Qué está diciendo Jesús de sí mismo para presentarse a la iglesia? Dice, yo soy el amén, ¿no? Yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El testigo fiel y verdadero no es otra cosa más que una afirmación de lo que ya dijo. Soy el amén, ¿no? Que esto es un término básico, un vocablo muy básico en el lenguaje hebreo y en la fe o la expresión religiosa de Israel, ¿no? Y no solamente antiguos, sino también en los tiempos de Jesús, ¿no? Es un título que se refiere ahora a Cristo, pero es una expresión de firmeza. El amén es una implicación de solidez, de fuerza, de estabilidad, de lealtad. Jesús está diciendo, yo soy yo soy el amén, el permanente, el firme, el fundamento, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme leer en 2 de Corintios 2, Pablo está usando esto, Pablo sabe a qué se refiere cuando se habla de Jesús. Y dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios 2, 1, dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, en Cristo, sí. Y en Cristo, dice, y en Él son amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, en Cristo todo es afirmado. En Cristo el Padre le da toda una solidez a las promesas que ha dado para Israel y que hace 8 días dijimos, y ahora el nuevo Israel que somos nosotros, la iglesia cristiana en el mundo entero, somos ahora herederos de esas promesas. Pero miren qué lindo, dice el Señor, pero es a través de mí. ¿No? Dice Pablo, en Cristo se confirma todas las promesas del Padre. Y ahora Jesús se acerca a una iglesia que se creían muy ricos, les dice, yo soy el que el Padre me ha afirmado como el único, dice, el verdadero, el veraz. Y luego para rematar, dice el relato de Génesis, dice el principio de la creación de Dios. Juan está otra vez recordando lo que él mismo ha escrito en el Evangelio, lo que él tocó, él vio, dice, era el verbo hecho carne, el causante de todas las cosas y por el que todas las cosas fueron causa de él, ¿no? Es decir, el Señor Jesús está listo para poder censurar a esta iglesia de la Odisea, pero primero desde su perspectiva de su autoridad y de la perspectiva de que Él es el amén. Y quisiera que me entendieran o quisiera yo expresarme mejor sobre la riqueza esta, porque es decir, todo lo que Dios ha dicho, Jesús dice amén, pero a través de Él o Jesús es el amén de Dios, para que todo el plan perfecto de Dios se vaya cumpliendo. Perdónenme, pero qué risible hay cuando he escuchado a gente en las iglesias
Gracias a Dios no la nuestra, pero en las iglesias en donde se prohíbe que alguien diga amén en voz alta en el culto, para afirmar lo que el pastor está diciendo, para gozarse por lo que se está oyendo, se está cantando y se escucha un amén, se escucha este amén o aquello. Qué risible y qué, voy a usar un término que la Biblia dice, qué miserable es poder callar las voces cuando alguien dice un amén, porque Cristo es el amén, Cristo es mi sí, Cristo es mi afirmación, Cristo es el abrazo que yo le doy a Dios por todo lo que me está diciendo con su palabra. Ahora, pasando de esto, ahora el Señor Jesús, lo primero que determina para la iglesia de la Odisea, y lo que usted y yo lo entendemos, yo creo que es lo que más conocemos de las cartas de las 7 iglesias, es esta carta, porque ahora Jesús le dice a la iglesia, te conozco, y no eres frío ni caliente, ¿no? Y bueno, este es un recurso, y ojalá fueses frío o caliente, dice Jesús. Y este es un recurso que los pastores hemos usado en el pasado muy seguido. Y lo hemos escuchado yo lo escuché muchas veces, ¿verdad? Hablar de que a un cristiano, ¿verdad? Que no debes ser tibio. Y por ahí nos vamos en el mensaje, que no debemos de ser tibios. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Si no debo ser tibio, ¿sí puedo ser caliente? ¿Sí puedo ser frío? ¿O solamente debo ser caliente? Entonces la tibieza no es cierto. Esto está mal entendido porque se juzga mucho a los cristianos de esa manera. Yo sí he oído a muchos cristianos y yo he caído en ese pecado cuando decimos, ese cristiano anda mal, es tibio, porque no hace esto, porque no viene al culto, y esa es la manera en la que catalogamos la tibieza, ¿no? Pero no va por ahí. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que ante esta severidad, Jesús está hablando del punto intermedio en el que la Odisea se manejaba. No se comprometían, no vivían en una radicalidad, en un estilo de vida cuidadoso para mantener firme su obediencia y su fe a Jesucristo, ¿no? Como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca, dice la Escritura, ¿no? ¿Por qué no a Pérgamo con sus escándalos? O a Tarsis con su frialdad. Jesús utiliza ahora para este dictamen tan fuerte para la iglesia de la Odisea, no porque sea más pecadora que los otros iglesias, sino porque Jesús está usando un término que para los laodicenses era muy común. Les voy a explicar por qué, hermanos. Bueno, porque la Odisea era una ciudad que no tenía agua potable. Era una ciudad que tenía que abastecerse de aguas que llegaban desde el sur o también desde el norte. Y así la ciudad, como tenía mucho dinero, habían construido pues drenajes, ¿no? En alto, que todavía en las ruinas, cuando uno va a visitar allá, todavía se tienen ruinas de aquellos como puentes elevadizos que traían el agua desde las corrientes que llegaban del sur o del norte, ¿no? Y esto es tremendo. Miren, les voy a explicar rápido. Es que aunque tenía muchas ventajas comerciales la ciudad, y aunque se había convertido también en una ciudad como muy moderna en ese tiempo, y entonces la convirtieron en una ciudad rica y con muchos adelantos, tenía que invertir su dinero en traer agua de otros lados para los pobladores de la Odisea. Al sur estaba una ciudad llamada Hierápolis, y en Hierápolis había mucho agua y había también fuentes termales. Esa eran los tratos y los convenios que había hecho la Odisea con Hierápolis. De alguna manera se desviaban también, de manera natural, pero también de una manera inducida, se desviaban las aguas de Hierápolis, aguas calientes, hasta que llegaran a la Odisea.
En ese tramo de llegar desde Hierápolis hasta la Odisea, entonces el agua ya no llegaba tan caliente, pero tampoco llegaba fría. Y por las sales minerales que tenían esas aguas, porque eran aguas termales, entonces cuando llegaban en la tibieza a la Odisea, olían muy mal. Ya no se podían beber tan fácilmente. Habría que hervirlas, había que pasar por un proceso. Y era un olor nauseabundo, donde se almacenaban esas aguas que llegaban de Hierápolis. Pero del otro lado, en el otro extremo, también nosotros podríamos encontrar otras ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos leer que desde las otras ciudades el agua era mucho más fría. Y entonces, cuando llegaban acá a la ciudad, porque eran aguas que recibían el sol del norte, mucho más caliente, tampoco podían llegar de esa manera en la que era adecuado. Es decir, eran aguas dulces. Con el sol no podían dar el sabor, no podían tener las aguas que llegaban, por ejemplo, desde Colosas, por ejemplo. Es decir, Jesús está haciendo una comparación, y ellos saben muy bien cuando los hermanos de la Odisea leyeron la carta. Sabían cuando Jesús decía de agua tibia, sabían de esas aguas de los que ellos tenían que abastecerse, su olor, y si se ingerían, se bebían así, causaban vómito, ¿no? Entonces, no es que Jesús esté hablando de temperaturas extremas como para enjuiciar espiritualmente a alguien, ¿no? Las aguas termales de Hierápolis, ¿verdad? Que servían para relajar los músculos, con efectos medicinales para quienes se sumergían en ellas, ¿no? O las aguas frías de Colosas para refrescar al sediento ahí, pero cuando llegaban a la Odisea ya no cumplían su propósito. Si el agua que llegaba a la Odisea les repugnaba por esa tibieza con la que la recibían, ¿no? Entonces Jesús está usando ese término, esa realidad, para decir: así eres la Odisea, así eres iglesia. Tu tibieza consiste en que tratas también de quedar bien con todos. Vives en una actitud sin compromiso, ¿no? Hay tanto bienestar económico de los que tú quieres echar mano, que decides no depender de mí. Hay un sistema idolátrico a tu alrededor con el que no quieres quedar mal, porque al igual que otras iglesias, tu economía puede fallar, ¿no? Le aprietas mucho a la predicación del evangelio a la iglesia, genuinamente, como está escrito, y temes que se te vaya la gente y vayan a otras iglesias donde sea más light la predicación, y no los quieres perder. Por eso estás en un término muy indiferente. Esa es la palabra que quisiera que se nos quedara cuando nosotros escuchamos ni frío ni caliente, sino tibio. Jesús está diciendo: eres una iglesia indiferente, porque no estás ni cumpliendo completamente el evangelio, viviéndolo a diario, y tampoco estás con los dos pies y el corazón bien puestos en el mundo, alejado de mí. Eres indiferente allá, eres indiferente acá, ¿no? Por eso, para nuestra lógica es que frío no le gusta al Señor, caliente tampoco le gusta, y entonces un cristiano tibio, sin compromiso, el Señor lo vomita, ¿no? Pero lo que estamos aquí hablando no tiene que ver, yo creo, con temperaturas espirituales, sino con la congruencia de un creyente. Y eso me hace más cercano a este juicio, me identifico más con este juicio, ¿no? Y luego de ahí, como si esto no bastara, Jesús comienza a decirles: y déjame decirte, verso 17, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tremendo es esto. Usted dirá: ay, qué bueno que nosotros somos así. Pero hermanos, aguas, porque nuestras actitudes personales y de familia son las que nos da también a nosotros
riqueza o pobreza como iglesia. Es una soberbia cuando uno tiene dinero. Cuando mira a la iglesia y a los hermanos que son económicamente menores que nosotros, es una soberbia muy demoníaca, porque en el fondo lo que estás haciendo es adorando tu mucho dinero o tu poco dinero y la posición que has logrado tener. Nunca te olvides de dónde nos ha sacado el Señor. Si fuimos más pobres cuando éramos muy niños o muy jóvenes. Nunca nos olvidemos, ¿no? Yo todavía recuerdo a una familia, fíjense nada más, cristiana, de iglesia bautista de toda la vida, y vivían en una zona muy popular de la ciudad, y cuando empezaron a mejorar, compraron una casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, y ese día invitaron al pastor a que fuera a orar, y el pastor llega, pero cuando llega se lleva una sorpresa. Un sacerdote también está ahí. El pastor se sorprende. Le piden al pastor orar, y el pastor ora a Dios, lee versículos ahí, ora. Y luego le piden al sacerdote que haga lo mismo, y lo hace, saca su agüita, ¿verdad? Y los bendice. El pastor al final, que se van todos, se quedó hasta el último, y va y le pregunta a la familia qué fue. Y el hermano de la casa me contaba, ese pastor hace años, decía, pero sin ninguna vergüenza, decía, mire hermano, nosotros somos cristianos, somos parte de la iglesia, pero ahora en esta zona donde nos cambiamos, en esta colonia donde ahora pertenecemos, los vecinos nos dijeron que es parte de la costumbre, que el sacerdote de aquí, de la parroquia, de la zona, venga a bendecir cada casa. Por eso está diciendo el Señor, congruencia iglesia, ¿no? Imagínense cómo habrán respondido a los hermanos de la Odisea cuando se presentó el mensajero de Juan, y entonces se presentó ahí y empezó a leer, iglesia de la Odisea, porque eres rico, ni eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No, hombre, unos ofendidos se salieron, otros entristecidos pensaban qué estaba pasando. Pero otros también se hicieron los desentendidos y dijeron, qué bueno que yo no me he bautizado en esta iglesia y que no pertenezco, nada más vengo porque me gusta. ¿Qué habrá sido de la iglesia? ¿No? Jesús está diciendo, hay una distancia abismal entre lo que dices creer y entre lo que haces día a día con tu vida. Ante la radiografía que Jesús tiene en las manos y se la está mostrando a la iglesia, él da un diagnóstico, Jesús. Verso 17 dice, ¿sabes qué? Eres un miserable, eres una iglesia miserable. Nuestra versión dice desventurada. Creo que, en el original es más pegado a una iglesia miserable, y todavía hay un término más fuerte. Y luego dice la palabra, eres miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda, ¿no? Esto es lo que te causa verdaderamente esconder tu realidad en la soberbia, porque tienes dinero, pero no tienes nada más. Como un dicho que anda por ahí, ¿verdad? Es pobrecito porque es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Decía ese dicho que de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces Jesús comienza a desarrollar estos argumentos, ¿verdad? Estos calificativos, y está haciendo en realidad ahorita preparando la exhortación que va a dar a la iglesia, y entonces así le habla de miserable, pobre, ciega y desnuda. Pues ya no sabían los hermanos genuinos de la iglesia, yo creo que no sabían qué hacer. Espiritualmente estaban entristecidos. Está contundente la denuncia que Jesús está haciendo. Aman a Juan, el pastor, y saben que Juan está escribiendo esto y creen que lo que está escribiendo Juan ha venido del Señor, ¿no? Y entonces cuando habla Jesús de la soberbia espiritual de la iglesia, y luego le dicen, déjame decirte por qué creo esto, dice Jesús, porque en realidad yo te veo así, ¿no? Los laodicenses, la iglesia,
lo tenían todo y seguramente pensaban que no necesitaban nada, que solamente tenían que dar a los pobres, a los misioneros, pero eso consistía el dinero que tenían, ¿no? Para bendecir a la iglesia. Pero en realidad les faltaba espiritualidad. Su espiritualidad era porque daban, pero en realidad daban porque no tenían espiritualidad. Así que cuando estemos nosotros pensando en lo que sí tenemos, caigamos de rodillas y digamos, Señor, pero revélame lo que no tengo ante tus ojos, ¿no? Revélame lo que no tengo ante tus ojos. Alguna vez también ahí yo conocía a una familia que tenía su casita, ¿verdad? Y sus hijos y todo iba adelante, muy fieles en la iglesia, pero después compraron otra casa del mismo nivel, de la misma colonia, pudieron empezar a pagar otra casa. Pero como había tantas cosas que repararle a esa casa, dejaron de participar en la iglesia. Lo que ella o él tenía responsabilidad lo fueron dejando. Y finalmente pasaban meses enteros en los que ni un día se aparecían en su iglesia, ¿no? Y el pastor les decía, ¿qué fue? ¿No? No, es que la casa, y es que la casa, y es que la casa. Por eso Jesús dice, es que crees avanzar, pero en realidad estás yendo para atrás. ¿Qué hace el Señor Jesús? Entramos a esta ya penúltima parte. ¿Qué hace el Señor Jesús? Jesús dice, por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Por eso digo que realmente esta carta no es una carta de un Dios déspota, un Dios crítico. Es la carta del Dios pastor Jesús, lleno de misericordia. Porque le está ofreciendo esperanza a la iglesia. Le está buscando, diciendo, quiero que te des cuenta. Pero haz esto, te vas a corregir. Da estos pasos. Nunca se nos olvide esto, porque la exhortación que nos pueden hacer los demás, aún en Cristo, sin amor y sin oportunidad, solamente es el juicio. Aquello es bien carnal y aquello viene solamente desde la perspectiva así del juicio y del castigo. Pero cuando la exhortación que nos hace alguien para que nos corrijamos nos ofrece esperanza, nos dice, mira, ponte a hacer esto, corrige tu vida y hazle así, así como dice la palabra. Aquello es un abrazo de Dios. Aquello es Dios mismo en la vida del hermano, del pastor, de la hermana, diciéndonos, hay esperanza para ti. Y es lo que el Señor está haciendo, porque lo que ahora le dice a la iglesia, pues está respondiendo a la situación. Si le dice a la iglesia desnuda, ahora Jesús le dice, compra vestiduras blancas para vestirte. Y ya sabemos que el vestido blanco es la limpieza y la pureza que solamente Cristo da a través de la sangre derramada en la cruz. Y imagínense la tradición del negro brillante de la Odisea. Jesús dice, no, apártate de todo eso, no porque vestir color negro sea malo, sino porque Jesús dice, espiritualmente dice, tus vestiduras internas son resultado, deben ser blanquísimas por el perdón que Jesús obtuvo para nosotros a través de su muerte en la cruz del Calvario. O cuando dice aquí, unge tus ojos con colirio para que veas, es que ya les ha dicho, eres una iglesia ciega, tienes la verdad, pero no quieres verla, ¿no? Prefieres seguir estimulando para analizar al mundo y rodearte del mundo con seguridad solamente por lo que puedes ver físicamente. Pero mi hermana y mi hermano, usted y yo sabemos que nosotros no podemos andar en este mundo solamente así de vista. Esto sería un sinónimo de, pues como dice la palabra, de pobreza, de ceguera, de desnudez. El colirio es el colibro del Evangelio, que al escuchar abre nuestros ojos a mirar a Cristo y a vivir para Cristo. Y entonces Jesús echa mano de una tradición judía en los proverbios proverbiales, capítulo 3 de Proverbios, cuando Jesús le dice, miren, te reprendo de esta manera,
y te llamo la atención de esta manera, públicamente, y te castigo de esta manera, porque yo te amo, ¿no? Así que sé celoso y arrepiéntete. Otra vez el pastor Jesús es bien amoroso. Otra vez el pastor Jesús no está pisando a la iglesia, la quiere levantar, ¿no? Los pastores soberbios, los pastores que quieren enjuiciar a la iglesia con la palabra. Y ahora sí, perdónenme, como decimos, andamos dando bibliazos por todo mundo, por todos lados y a todo mundo. No son pastores al estilo de Jesús. Todos los pastores que hablamos del evangelio tenemos que hablar, insisto, de esperanza. Y tenemos que decir, como dijo Jesús, si yo te reprendo es porque te amo. Si hay una exhortación pesada de la palabra para tu vida personal o de familia, para nuestra vida de iglesia, tiene que ser porque el amor de Cristo quiere rescatarnos, quiere salvarnos, quiere corregirnos. Cuando tú veas a un hermano caído, adulto, joven, viejito, cuando veas a un hermano que ha fallado y que pecó y todos nos enteramos, cierra tu boca. En primer lugar, cierra tu boca. Y vamos a Cristo a orar. Vamos a Cristo a pedir intercesión por él. Vamos a Cristo a que el Señor pueda repetirle estas palabras a ¿no? Porque lo que sigue es preciosísimo. ¿Sí? Preciosísimo. La ciudad famosa por sus bancos, la ciudad famosa por su riqueza. También Jesús le dice, ¿verdad? Le dice, compra oro, dice. Yo sé que tienes, pero yo te voy a ofrecer esto. Compra oro refinado en fuego. Este jueguito de palabras, oro refinado en fuego, es los mismos adjetivos que Juan usa para describir en Apocalipsis 1 a Jesús. Con los pies, vio a Jesús con los pies bruñidos de oro pasado por fuego. Entonces le está diciendo a la iglesia, a Jesús, cómprame a mí. Vente de este lado, ¿no? La verdadera riqueza la tengo y la ofrezco yo. Y luego viene esto que les digo, lo más precioso del texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tal vez sea, después de Juan 3:16, es el texto que más escuché desde niño en la iglesia. Cada vez que los pastores predicaban y hacían un llamamiento a la salvación, usaban este texto para decirles a los no creyentes o a los invitados en esos cultos que deberían abrirle la puerta a Jesús para que entrara y recibieran a Cristo. Y esto es lindo porque Dios ha usado con su misericordia la palabra que se predica. Pero esta no es la intención del texto. Esas palabras no están dichas a los no creyentes. Estas palabras están dichas a la iglesia de la Odisea, que ya eran creyentes, que habían escuchado una y muchas veces la palabra, que se habían rendido a los pies de Jesús, se habían arrodillado en la adoración, pero que se levantaban y se ponían de pie para vivir como ellos querían vivir. Es decir, este texto de yo estoy a la puerta y te llamo, no es una súplica, es una exhortación de Jesús para que la iglesia venga al arrepentimiento. Y es un arrepentimiento no de un no creyente, sino es un arrepentimiento de una iglesia que sabe que la única opción que tiene es Jesucristo. Jesús no es, perdónenme, el miserable pastor, el mendigo que toca una puerta para que alguien abra y a ver quién quiere encontrarse con él. Es el amén, es el verdadero. Es el Señor creador de todo. Este es el que está frente a la iglesia y diciéndole, les hago una invitación y les hago una exhortación, pónganse de pie, ¿no? Y abran la puerta que es Jesucristo. Toque nuevamente a la puerta que es Jesús. En la tradición judía, estar a la puerta y llamar, pues era toda un reclamo. Miren, encontré que aún hoy en los versos rabínicos que se leen en las sinagogas aún hoy, se dice 4 cosas aborrece Dios. La cuarta es que un ajeno entre a una casa sin tocar la puerta.
Ay, me sorprendió a mí mucho esto, ¿no? Porque, es decir, el mismo Jesús sabe que su autoridad es poderse encontrar con la iglesia y enjuiciarla y mandarlas todos a la muerte, a dejar como estaban espiritualmente muertos. Pero Jesús dice no, tomen una decisión, pónganse de pie y acepten esta invitación que yo les hago. Para llegar a volver a tener una relación tan íntima como ustedes. En la tradición judía, la cena era el momento más íntimo de la familia. No era el desayuno, no era la comida, sino la cena, ¿no? En la cena en la cena de una familia judía se repetían versos rabínicos como este, aquí lo traigo. Mis hijos, ábranme una puerta de arrepentimiento, para que apenas sea del tamaño del ojo de una aguja, yo les ampliaré en puertas eternas por las que podrán pasar vagones y carros, ¿no? Entonces, finalmente llego aquí, Jesús está siendo el pastor de amor que le da a la iglesia esperanza. Y entonces le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿no? ¿Al que venciere qué? Al que venciere ¿cómo? Bueno, es decir, el vencedor vence con Cristo y vence en Cristo. El ser vencedor significa aquí es haber dejado estas cosas que le ha pedido, le ha exhortado Dios a la Odisea. Y entonces la Odisea está asegurándose los hermanos vestiduras blancas, oro espiritual, colirio en los ojos, para cubrir también su propia ceguera. Al que hiciere estas cosas, al que venciere, dice el Señor Jesús, yo también le voy a dar parte a que se siente conmigo en mi trono. Que se hace desde un trono gobernar. ¿A qué nos está llamando Jesús? La obediencia. Aunque está hablando de un término final apocalíptico, Jesús dice que la iglesia fiel y verdadera en este mundo tiene un tinte y tiene un llamado de la autoridad de Dios en la iglesia para este mundo. Tristemente la gente está buscando respuestas en consultorios, en consejeros, en libros, en cursos, pero la gente no lee Biblia. Y ahora sí, no estamos hablando de otros, hablamos de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. Que hemos leído la palabra, no nos satisface y entonces comenzamos a tocar muchas puertas. Concluimos diciendo, a Jesús el pastor ama y busca gente que esté definida en su seguimiento a través de la obediencia al Evangelio, ¿no? La tibieza es esa gente que no se define y esa gente que no es congruente con el Evangelio que ha recibido, ¿no? Sí, dice Jesús, me repugna, ¿no? Me repugna. Pero hoy en día también, dice la palabra, no, para nosotros hay muchos creyentes o iglesias que se refugian en la neutralidad, en el no compromiso, en la actitud de no estar a favor ni en contra, sino todo lo contrario, ¿no? No se puede, no se puede. Déjenme, estos tiempos difíciles que vivimos, déjenme decirles, se necesitan, como dice la Escritura, creyentes valientes, que arrebatan el cielo y que se ponen delante de los demás como lumbreras abiertamente para poder, al compartir a Cristo como la respuesta, la opción. Primera a los Reyes 18:20 dice, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes en esta incertidumbre, en este doble juego? Pregunta Elías, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este juego doble? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Si Baal lo es, a Él deben seguirlo. Congruencia, definición, ¿no? Y hoy en día, cierro así, hoy en día
Esto es lo que el mundo está gritando que los cristianos deberíamos de hacer. Lope de Vega escribió: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¿Cuánto fueron mis extrañas duras que no te abrí, mis entrañas duras que no te abrí? Y qué extraños desvaríos si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora por la ventana y verás cuánto amor llegará? ¿Cuántas hermosuras soberana? Es la pregunta, y nosotros diremos: mañana le abriremos. Para lo mismo después responder: mañana y mañana. Jesús no es un mendigo, es el amén, es el Señor que hace una exhortación antes de que llegue el tiempo final para ti y para mí. Ahora que hay oportunidad, levántate y levantémonos, iglesia, para vivir apasionadamente en Cristo, congruentemente con el evangelio que hemos recibido, nos ha salvado y ahora estamos aprendiendo cada vez más. Y que podamos decir unos de otros en la exhortación: qué amoroso es Jesús, porque Jesús nos ofrece siempre esperanza y vida eterna. Muchas gracias, mis hermanos. Eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres alabado, te glorificamos, nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado. Eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos, Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo
Y yo sé que Él va conmigo. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta. No me falta nada si te tengo a ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por la palabra expuesta esta mañana. Señor, gracias porque esta palabra sabemos que no vuelve vacía, sino que penetra en nosotros, Señor, escudriña nuestras mentes, Señor, y sobre todo hace para lo que fue enviada, Señor, que transforme nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestro actuar. Señor, gracias, Señor, porque tú has sido fiel para con nosotros. Tú nos has mantenido, Señor, constantes. Señor, nos has mantenido con salud, pero sobre todo, Señor, tu Espíritu Santo nos ha ayudado a hacerte fiel en cada una de estas circunstancias. Señor, permítenos, Señor, seguir siendo vencedores en tu palabra, vencedores en tu Espíritu, Señor, hasta el último de los tiempos, Señor. Señor, concédenos la gloria, la dicha, Señor, de vernos, de volver a convivir, Señor, con los hermanos, Señor, muy pronto. Señor, que esto pueda pasar y le demos la gloria solamente a ti. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Cristo te damos. Amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Les invitamos a mantenerse en contacto vía virtual por las redes sociales con el resto de la iglesia. Ustedes ya saben por ahí dónde conectarse. Y especialmente les invito a entrar a la página de Facebook de IBEC Kids, en donde tendremos las clases infantiles. Recuerden que estará por ahí Cornelia y Tracker listos para enseñarnos cada semana acerca de una nueva historia de Cristo. También queremos recordarles que este 30 de abril, el Día del Niño, tendremos un evento especial en nuestra iglesia. No queremos dejar pasarlo y habrá un drive-thru para todos los niños. Así es que los esperamos de 4 a 6 de la tarde para que vengan a recoger su regalo
a conocer a Tracker y conocer a Cornelia y que recojan su regalo. Los esperamos viernes de 4 a 6 de la tarde. Es todo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sigan conectados, nos vemos. Calma corazón, no es el momento de estar triste. Bajar los brazos y rendirse. Ya la tormenta pasará. Calma corazón, alza tus ojos a los montes. Eleva a Dios tus oraciones. Te cuidará tu caminar. Volverán aquellos tiempos de juntarnos y abrazarnos, de ver fútbol con amigos, de entregarnos como hermanos. Calma corazón, calma corazón. Calma corazón, No tengas miedo del mañana. mejor disfruta estar en casa, que el tiempo ya no volverá. Calma corazón,